Gente, mírenme, mírenme. Estoy amarillo. Estoy amarillo porque hoy vamos a grabar un videito sobre la ictericia. La tecnología ha llegado a niveles estratosféricos, la verdad. Impresionante. ¿Y para qué? No sé para qué, pero bueno. Vamos a tratar de usar a la tecnología y tratar de que no nos use tanto a nosotros. Si me escuchan un poco difónico es porque anduve incubando algún virus por ahí y bueno, eh, tomé un medicamento mágico que si lo digo YouTube probablemente me banee, pero empieza con I y termina con vermectina. Y bueno, la verdad es que lo corté casi ni bien incubó, pero ya me había tomado la garganta y además con todo el mate que estoy tomando últimamente, nada, pega fuerte, me arde y todo eso. Y bueno, no quería usar algún antiinflamatorio más fuerte tampoco, así que me banco la fonía y ya está. Y bueno, quería saludarlos que hace mucho tiempo que no los saludo. Ya se vendrán más viditos mayor de parásitos sobre todo. Y bueno, les traigo acá un vidito sobre la ictericia. Es principalmente dedicado a estudiantes de medicina, pero le puede servir a cualquiera y es más que nada para repasar el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre qué es la ictericia. La ictericia se define como la coloración amarilla de piel y mucosas debido a hiperbilirrubinemia. Entonces acá ya tenemos dos factores importantes en esta definición. La coloración amarilla de piel y de mucosas, sobre todo de conjuntiva, que es un signo clínico, y la hiperbilirrubinemia, que es un hallazgo de laboratorio. ¿Qué es la hiperbilirrubinemia? Bueno, remontándonos a los valores de laboratorio, lo normal es encontrar menos de 1 miligramo por decilitro de bilirrubina total en sangre, del cual normalmente casi el 100% es no conjugada. No debe haber bilirrubina conjugada en sangre. Ahora, cuando ustedes van a ver el resultado del laboratorio, suele permitir un porcentaje de bilirrubina conjugada, pero esto es por el método de laboratorio utilizado, que la sobreestima, salvo que el paciente tome propanolol o algunas condiciones que la subestiman. Si pasamos 1 miligramo por decilitro, hablamos de hiperbilirrubinemia, pero entre 1 y 2 miligramos por decilitro se denomina hiperbilirrubinemia subclínica y no es visible. El rango de ictericia supera los 2 miligramos por decilitro. Tenemos una condición que es cuando solo la ictericia se aprecia en conjuntivas, que se llama subictericia. Esto es muy variable debido a que la ictericia es difícil de observar y deben observarla ante luz natural en lo posible y comparándola con su propia piel, salvo que ustedes también tengan ictericia, ¿no? En ese caso no les va a servir. Pero bueno, también está una condición llamada pseudoictericia, que son cuando observamos una coloración amarilla pero que no se debe a la hiperbilirrubinemia. Un ejemplo es el aumento de concentración de beta-carotenos, como sucede entre las personas que comen mucha zanahoria o que toman bronceadores por vía oral, que contienen estos beta-carotenos. La diferencia es que estos beta-carotenos tienen principalmente palmas y plantas y no tienen la conjuntiva, la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca del ojo y se tiñe muy rápido ante la ictericia porque contiene elastina que es muy afín a la bilirrubina. Además de que es de color blanco y se aprecia muy bien.
Bueno, definida la ictericia, vamos a hablar un poco de lo que es el metabolismo de la bilirrubina. ¿De dónde viene la bilirrubina? La bilirrubina proviene del grupo hemo. El grupo hemo proviene a su vez de las hemoproteínas, que son principalmente la hemoglobina, de donde proviene un 85% de la bilirrubina, y otras hemoproteínas como son la mioglobina, el citocromo C, catalasas, etc. Cuando, sobre todo refiriéndonos a la hemoglobina que está presente en los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, salvo que existan alteraciones como por ejemplo la anemia falciforme, en la cual la alteración de la estructura de la membrana disminuye la vida media del eritrocito. Pero bueno, la cuestión es que cuando el eritrocito va a morir, es captado por el sistema retículo endotelial, principalmente en el hígado, pero también en el vaso y en la médula ósea. Estos rompen el eritrocito y liberan la hemoglobina. La hemoglobina, lo que va a suceder es que está formada de la siguiente manera: por globina, que es una proteína, y por el grupo hemo. El grupo hemo se forma de un anillo tetrapirrólico. Tetra viene de 4 y los pirroles son estos anillitos que ven acá. Este anillo tetrapirrólico se denomina porfirina y en el medio se encuentra unido un hierro hemo. Cuando cuando esto se va a separar, todo esto que mencioné, la globina va a hacer proteólisis y va a volver a aminoácidos. Y estos aminoácidos se van a reciclar en otras proteínas seguramente. O van a seguir sus vías metabólicas. El hierro va a unirse a transferrina y a volver a reciclarse, o a ir al hígado y almacenarse con la ferritina. Y la porfirina, este anillo tetrapirrólico, va a seguir el siguiente camino. La va a agarrar la hemoxigenasa y la va a clivar a este nivel. Lo que era un anillo va a dejar de ser un anillo y va a ser una cadena, ponele, que va a ser la biliverdina. Esta biliverdina va a seguir y se va a transformar en bilirrubina no conjugada a través de la biliverdina reductasa. Esta bilirrubina no conjugada se produce a razón de 250 a 300 miligramos por día en condiciones normales y tiene ciertas propiedades que debemos acordarnos. Es insoluble en el agua y esto va a provocar, primero, que tenga que viajar en plasma unida albúmina, y segundo, que no puede ser excretada por vía renal porque no se filtra, y la segunda es que es tóxica a nivel del encéfalo. Esto en neonatos que tienen enfermedades como la anemia hemolítica del recién nacido, provoca una encefalopatía bilirrubínica, que muchos la conocen como kernicterus. Eso es muy importante. La cuestión es que esta bilirrubina no conjugada se une a albúmina y viaja al hígado. En el hígado sufre 3 procesos: captación, que la mete dentro de los hepatocitos; conjugación y excreción. La conjugación
consiste en unirle un grupo soluble que va a aumentar la solubilidad de la bilirrubina y la va a volver soluble. Esta conjugación se produce en un 85% con ácido glucurónico a través de una enzima que se llama UDPGT, o si ustedes son muy capos, le pueden llamar urinidifosfato glucuronosil transferasa. Es un trabalengua total. Pero bueno, la cuestión es que la conjuga esta UDPGT y la convierte en bilirrubina conjugada. Esta enzima cobra mucha importancia porque en algunas condiciones hereditarias está disminuida. Una de ellas es el síndrome de Gilbert, que afecta a la región promotora de esta enzima y produce una ictericia crónica. Y otra condición más importante, pero mucho menos común, es el síndrome de Krieger-Najjar, que afecta el exón de esta enzima y produce un déficit que puede ser parcial o total. Cuando es total suele ser incompatible con la vida directamente. Pero bueno, esta bilirrubina conjugada debe ser excretada a la vía biliar. Esta excreción es dependiente de energía, dependiente de ATP, por lo que es el paso limitante del proceso. Pero bueno, normalmente se elimina por la bilis y va hacia el intestino. Va por vía biliar y llega al duodeno y va a ir por el intestino, en donde sufre un proceso en donde las bacterias anaerobias del intestino, de la propia flora, la hidrogenan y la transforman en urobilinógeno. Este urobilinógeno continúa siendo soluble y va a tomar dos caminos. El 80% va a continuar hacia el intestino grueso y van a ver que le llaman estercobilinógeno, pero en realidad el estercobilinógeno y el urobilinógeno son la misma molécula, solo que a nivel del intestino grueso se oxida gracias a las bacterias y se transforma en estercobilina, que es el pigmento marrón de las heces. El otro 20% del urobilinógeno vuelve por vía portal y llega al hígado. La gran mayoría, el 18%, el 18% del 20%, obviamente. Bueno, ustedes me entienden. La gran mayoría vuelve a la vía biliar de la misma forma y continúa su trayecto. Mientras que una mínima parte, el 2%, continúa, va a la sangre y va a ser eliminado por vía renal en forma de urobilinógeno. Una parte de este urobilinógeno también se oxida en la vía urinaria y se transforma en urobilina, que es el pigmento amarillo de la orina. Mira, rima y todo. Urobilina, el pigmento amarillo de la orina. Ustedes observan que si ustedes han hecho la prueba de mear en una botella por X circunstancia de la vida y lo dejaron ahí, no digo que yo lo haya hecho, pero bueno, obviamente todos lo hicimos. La cuestión es que lo dejan ahí, van a ver que se toma una tonalidad anaranjada, rojiza con el tiempo. Esto es porque el urobilinógeno continúa su oxidación y bueno, estos pigmentos cambian de color. Pero bueno, si no lo hicieron es un experimento muy interesante para hacer. Y ahora ya saben por qué sucede.
La cuestión, este ha sido el repaso del metabolismo de la bilirrubina. Lo que se tienen que acordar de acá, sobre todo otra cosa que no mencioné, es que si por alguna razón aumenta conjugada, la bilirrubina conjugada a ser soluble también puede ser eliminada por vía renal. Y esto produce un signo que se llama coluria, que es una orina de color marrón. Y bueno, eh, ahora lo que quiero hacer sobre todo es repasar las causas de la ictericia, que son miles de millones, pero y también existen muchas clasificaciones. Eh, Podría hablarles de cada una. Sí, voy a hablar de cada una. Pero bueno, una de las maneras más simples de clasificarla y mejores es a través de decir de los parámetros de laboratorio. Si aumenta la bilirrubina no conjugada, que también se llama indirecta, si aumenta la bilirrubina conjugada o directa, o si aumentan las dos. Esto nos va a orientar en la etiología, en la causa de esta ictericia. Esta es una buena manera de clasificarla, pero yo prefiero clasificarla directamente por la etiología y dividirlas en tres. En, en una que es hemolítica, otra que es hepatocelular, que es por origen hepático, y otra que es obstructiva, que es por obstrucción de la vía biliar. Dentro de las hemolíticas, principalmente sucede cuando hay un aumento en la hemólisis, en la lisis de eritrocitos, de glóbulos rojos. Esto se puede ver a diferentes causas, como por ejemplo una anemia hemolítica o un síndrome urémico hemolítico o una esplenomegalia. Existen diversas causas. Y si no, otra que estaba en el teórico de interna y yo le agregué, que es el yun de bilirrubina, que son las diseritropoyesis. Básicamente cuando no se forman bien los glóbulos rojos y se clivan antes de tiempo. Acá está la anemia falciforme y otras formas de diseritropoyesis que pueden buscar. Clínicamente lo que vamos a tener es un aumento de la bilirrubina indirecta a nivel de laboratorio o no conjugada, un aumento del urobilinógeno en orina porque aumenta su producción, por lo tanto se reabsorbe más, y obviamente anemia y condiciones propias de cada síndrome, eh, que puede ser por ejemplo esplenomegalia, síndrome urémico con náuseas, vómitos, calambres digestivos en el síndrome urémico, etcétera. Condiciones propias de cada síndrome. Después tenemos las hepatocelulares, que son por afectación del hígado y del hepatocito, en donde clasificamos acá todas las hepatitis, por ejemplo. Sabe que las hepatitis pueden ser infecciosas, tóxicas, autoinmunes o algunas especiales como criptogénicas, por ejemplo. Pero las más comunes son las infecciosas, sobre todo por virus hepatotropos como virus de la hepatitis A, B, C, D, E, F, G, casi todo el abecedario ya prácticamente. Y los no hepatotropos como citomegalovirus, Epstein-Barr, fiebre amarilla, adenovirus. Y bueno, después otras condiciones que agrupé dentro de las infecciosas, pero no todas dan hepatitis, sino que
pueden dar sobre todo colangitis, que es obstrucción de los vasos biliares, colangitis intrahepática. Acá agrupé la tuberculosis, la sífilis, leptospirosis, brucelosis, abscesos, eh, parásitos como el ascaris, el esquistosoma, la fasciola hepática, el echinococcus. Eh, Después todas las tóxicas, sobre todo y más que nada el alcohol, los medicamentos hepatotóxicos como el paracetamol, siempre hay que indagar todos los medicamentos que el paciente toma, las micotoxinas como la amanitina producida por el hongo de la muerte, la Amanita phalloides, aflatoxinas, hierbas, algunas que incluso son medicinales, después neoplasias, que sobre todo es el carcinoma hepatocelular, y causas autoinmunes como la hepatitis autoinmune o el rechazo post-trasplante. Y bueno, acá agrupé todas las afectaciones congénitas, como son la disminución de la captación, de la conjugación y el transporte y excreción, que bueno, de la captación y del transporte y excreción son principalmente el síndrome de Rotor y de Dublin-Johnson, y de la conjugación son los que dije, síndrome de Gilbert y de Creuser-Najar. No le voy a dar mayor trascendencia a las ictericias congénitas por ahora. Acá estos síndromes se van a caracterizar por hiperbilirrubinemia mixta en general, aumento de la bilirrubina conjugada y no conjugada, pero sobre todo por aumento de TGO y TGP, las enzimas hepáticas. Y después puede haber otras alteraciones propias de cada síndrome, eh, dolor hepático, aversión a las comidas, fiebre, eh, todas las que se les ocurran, propias de las hepatitis. Puede haber coluria también, prurito de manera muy rara, pero bueno, estas principalmente son hallazgos de las obstructivas. Dentro de las obstructivas tenemos principalmente a las colestasis, las cuales pueden ser intrahepática o extrahepática. Las intrahepáticas, las más comunes, son las que les dije, eh, las infecciosas que les dije, tuberculosis, etc. La cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, que son condiciones autoinmunes. Las colestasis hereditarias como el síndrome de Caroli, amiloidosis, sarcoidosis, alimentación por vía intravenosa sostenida durante más de 2 o 3 semanas, empiezan a atrofiar los conductos biliares. Y bueno, dentro de las extrahepáticas tenemos colelitiasis, que son las piedras de la vesícula, está por lejos, de la vesícula o de toda la vía biliar. Por lejos es la causa más común de todas. Las pancreatitis, agudas o crónicas, las neoplasias extrínsecas de la vía biliar, como la cabeza del páncreas que comprime la vía biliar, o intrínsecas, todos los que son tumores benignos y malignos de las vías biliares, o los ampulomas, que son tumores de la ampolla de Vater. Las estenosis, que son principalmente postquirúrgicas, las disfunciones del esfínter de Oddi, que son condiciones hereditarias sobre todo, el ascaris, que se puede meter ahí en la vía biliar y obstruirla, que es muy raro esto ya, y un mirici, un síndrome de mirici, que es cuando una vesícula que generalmente tiene piedras y está agrandada choca contra las vías biliares y también produce obstrucciones. Y bueno, acá agrupé congestiones venosas, ya sea de la insuficiencia cardíaca derecha, que produce un aumento de presión en la vena cava, lo cual congestiona la circulación hepática y produce una isquemia que va a disminuir
tanto la captación de bilirrubina como la excreción sobre todo, y produce un aumento mixto de las bilirrubinas, o la hipertensión portal, que sucede en la cirrosis sobre todo, y que sucede que eh, la sangre de la vena porta no puede circular por el hígado y va a irse a la vena cava a través de las anastomosis portocavas, que son, si recuerdan de anatomía, eh, las rectales, esofágicas, paraumbilicales y las de la vena ácigos, creo que era retroperitoneales. eh, y esto va a provocar un aumento de presión en estas venas que va a provocar las varices de la cirrosis, las varices esofágicas, las hemorroides, el signo de caput medusae en la que normalmente se lo conoce como circulación colateral, que se ve en, en el abdomen como las venas marcadas en conjunto con la ascitis que provoca la hipertensión portal. Y bueno, estas son las condiciones que las agrupé acá, pero bueno, son medio condiciones apartes. Sobre todo acá en las obstructivas, las más importantes son las colestasis. Y estas colestasis lo que van a provocar es una hiperbilirrubinemia de predominio directo, o sea, de bilirrubina conjugada, por lo cual va a haber coluria, y va a haber acolia o hipocolia, que es cuando las heces se ven blancas. ¿Por qué? Porque al no eliminarse la bilirrubina conjugada por el intestino, no va a haber estercobilina y las heces van a salir blancas. Este conjunto de ictericia, coluria y acolia se lo conoce como síndrome coledociano. Después va a haber prurito, que es picazón, eh, pero esto no se debe a la bilirrubina conjugada, sino que se debe a que a las sales biliares del hígado van a irse a la sangre y van a provocar prurito. Y en el laboratorio vamos a encontrar un aumento de enzimas hepáticas, pero principalmente de fosfatasa alcalina y de gamma GT. Eso es un trucazo que quiero que se acuerden, sobre todo si son clínicos. Y bueno, y después va a haber sintomatología propia de cada patología, por ejemplo, en una coleritiasis que provoque una colecistitis, eh, va a haber una tríada de Charcot, que va a ser caracterizada por dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, que es el signo de Murphy, fiebre y bueno, la ictericia. Y bueno, eh, eso es principalmente todo lo más importante de la ictericia. Espero que les haya gustado este video. Bueno, también les dejo acá eh, el urobilinógeno y en qué condiciones aumenta. Pero bueno, un detallito también. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Nos vemos.